Elena Ramírez, una archivista meticulosa de 42 años, estaba catalogando cajas empolvadas en el sótano de la vieja estación central de Northwood. Era una mañana fría y húmeda de octubre de 2024. El aire olía a moho y a metal oxidado, una mezcla que contaba la historia de décadas de abandono. La estación, un ícono de la ciudad, estaba en plena reforma. Una cuadrilla de obreros especializados en restauración histórica había sido contratada para retirar los antiguos paneles de madera de las paredes de los corredores laterales. Muchos de esos corredores habían estado sellados por un muro de concreto por casi 50 años. Fue uno de esos obreros, un hombre llamado Jorge, quien la llamó. Su rostro estaba pálido, a pesar del polvo y el sudor. Con las manos sucias de yeso y escombros, apuntaba hacia un pequeño nicho escondido detrás de una pared recién demolida. El nicho era oscuro y apretado. En su interior, una forma enferrujada se destacaba. Elena pensó que era solo chatarra, algún trapo viejo olvidado. Sin embargo, Jorge insistió para que se acercara. Él iluminó el hueco con la linterna de su celular. Y entonces, ella lo vio. Lo que había sido encontrado era una caja metálica, una de esas antiguas fiambreras de obreros, completamente corroída. Su contenido estaba protegido por el metal deteriorado. Jorge, con guantes de trabajo, la cogió con cuidado y se la entregó a Elena. El interior, lo que había permanecido oculto por 39 años, fue el verdadero choque. Dentro había un fajo de papeles atados con un hilo de sisal deshecho. Eran boletos de tren. Lo que heló la sangre de Elena no fue la antigüedad de los boletos, sino las manchas oscuras y secas que los cubrían. Parecían sangre vieja. Este pequeño y macabro hallazgo cambiaría para siempre la vida de Elena y la historia de una ciudad entera. Lo que ella había encontrado era la clave para un misterio que había atormentado a Northwood por casi 4 décadas. Elena no tenía idea de que esa rotineira mañana de trabajo se convertiría en el día más perturbador de su existencia. Lo que estaba a punto de ser revelado había permanecido oculto por 39 años. La verdad, en pocos minutos, sería finalmente expuesta. Y Northwood nunca más sería la misma. El otoño de 1985 fue marcado por un clima severo en Northwood. La ciudad se acurrucaba bajo un cielo de plomo. La vida giraba en torno a la imponente estación central, un edificio de granito oscuro y techos de zinc, cuyos rieles eran venas de acero que prometían una fuga para la juventud de la ciudad. La noche del 5 de noviembre, 8 adolescentes se reunieron en el zaguán principal. El aire estaba cargado de expectativa y la efervescencia del grupo era contagiante. Ellos eran un grupo singular, un microcosmos de la juventud de la ciudad. Sarah Jenkins y Mark Peterson eran el power couple, el capitán del equipo de baloncesto y la reina del baile. Irradiaban confianza y optimismo. También estaban Emily Carter y David Miller, los cerebritos, quienes hablaban de física cuántica y soñaban con una vida académica en el MIT. A continuación, Rachel Thompson y Michael Davis, la dupla de artistas, que veían el mundo a través de un filtro de colores y melodías. Por último, Jessica Stone y Thomas Wright, los introvertidos del grupo, que se comunicaban en un silencio cómodo. Todos ellos compartían un sueño de libertad, música y aventura en la gran ciudad. El grupo había planeado la excursión por meses. El destino era una metrópolis a 200 kilómetros de distancia y el propósito era un concierto de rock que prometía ser legendario. Sus boletos, cuidadosamente guardados en una cartera de cuero, eran la promesa de una noche inolvidable. Sus padres los habían dejado en la estación por ahí de las 10 de la noche. La despedida fue marcada por abrazos
y la promesa de que llamarían tan pronto como llegaran. El tren nocturno estaba programado para llegar a la medianoche en punto, pero la medianoche llegó y pasó. El tren no apareció. El retraso se prolongó por 1 hora. Después, 1 hora y media. La estación, que antes estaba llena de vida, estaba ahora casi desierta. Los adolescentes estaban inquietos. Se sentaron en un banco de madera, sus voces bajando a susurros. A la 1:15 de la mañana, los padres de Sarah, preocupados por la falta de noticias, llamaron a la estación. El atendiente les informó que el tren estaba con un retraso inesperado por un problema técnico. La preocupación se esparció como una enfermedad. Los padres de los 8 jóvenes, angustiados, decidieron ir a la estación a recogerlos. Pero cuando llegaron, lo que encontraron fue un vacío gelado. El grupo había desaparecido. No había señales de lucha. Ninguno de los empleados había visto nada fuera de lo común. Ninguna de las maletas o mochilas fue encontrada. Las autoridades de Northwood iniciaron una búsqueda desesperada. Se desplegaron equipos. Se interrogó a los empleados de la estación. Pero el misterio se mantuvo. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Apenas el silencio respondía a las preguntas de la ciudad. El misterio de los 8 de Northwood se convirtió en una sombra que pendía sobre la ciudad. Los carteles de desaparecidos fueron desgastados por el tiempo. La esperanza se transformó en un luto silencioso. El caso se archivó sin una conclusión. Las autoridades concluyeron que los jóvenes habían huido. Una fuga impulsiva de adolescentes con ansias de aventura. Pero esa versión nunca convenció a las familias. Ellos sabían que sus hijos no harían eso. La verdad, sin embargo, era mucho más sombría. El grupo había sido secuestrado por un hombre llamado Arthur Blackwood, un empleado de mantenimiento de la estación. Arthur no era un hombre común, era un veterano de guerra con traumas psicológicos profundos. Él había perdido a su esposa y a sus 2 hijas en un accidente de coche. Este trauma lo consumió. Arthur desarrolló una obsesión por crear una nueva familia. Él vivía en los túneles subterráneos de la estación, un laberinto de corredores húmedos y oscuros que él mismo había mapeado a la perfección. Arthur había estudiado al grupo de adolescentes por semanas. Los observaba desde las sombras, conocía sus rutinas, sus amistades y sus sueños. En esa noche fatídica, él los atrajo a un túnel de servicio. Les prometió mostrarles un atajo secreto a una plataforma de embarque menos concurrida. Los jóvenes, ingenuos y confiados en la autoridad de un empleado, lo siguieron. Entraron en el túnel. Y nunca más salieron. Arthur los mantuvo en cautiverio. No los maltrataba físicamente. Él los manipulaba. Los alimentó con una mentira. La mentira de que el mundo exterior había colapsado en una guerra nuclear. Arthur contó con la ayuda de un cómplice aterrorizado, un hombre llamado Robert Evans. Robert era el jefe de estación. Él conocía la verdad desde el principio. Pero Robert era un hombre débil, un viudo solitario que había sido amigo de Arthur desde la infancia. Robert temía la exposición y el escándalo. Robert falsificó los registros de la estación, borrando los nombres de los jóvenes de la lista de pasajeros y alterando los registros de llegada del tren. Creó una historia. La historia de que los jóvenes habían salido de la estación por cuenta propia. Robert, sin embargo, no era un monstruo. Era un hombre atormentado por la culpa. Había vivido con el remordimiento, pero el miedo a la vergüenza lo silenciaba. Los años pasaron. 10, 20, 30. El caso se enfrió. Las familias se separaron por el dolor. Las memorias se volvieron fantasmas. El mundo cambió. Pero el secreto permaneció enterrado en los túneles oscuros de la estación. La esperanza de encontrar a los jóvenes se desvanecía.
solo quedaba el dolor y la incertidumbre. Y entonces, en esa mañana de octubre de 2024, la caja de metal fue encontrada. Elena, la archivista, estaba temblando. Le entregó la caja al detective jefe de Northwood. El detective encargó a un especialista forense el análisis de las manchas en los boletos. Las pruebas de ADN tardaron 2 semanas. El resultado fue inquietante. La sangre pertenecía a Sarah Jenkins, la joven que había desaparecido hacía 39 años. La identidad de la sangre fue confirmada a través de un cepillo de dientes de su infancia. Lo que nadie sabía era que el descubridor de la caja, Elena, era la prima de Sarah. Ella había dedicado su vida a buscar respuestas. La sangre en los boletos era la prueba que ella había estado buscando. Elena decidió ir a hablar con el único testigo sobreviviente de esa noche. El exjefe de estación, Robert Evans, ahora un hombre de 86 años, vivía en un hogar de ancianos. Robert había llevado este secreto en su corazón durante casi 4 décadas. Se sentía culpable, sentía una gran vergüenza, quería expiar sus pecados. Él sabía que su hora se acercaba y quería morir en paz. Elena se presentó como una historiadora local que investigaba la historia de la estación. Robert la recibió con amabilidad. Le contó historias de la estación, de las décadas pasadas. Elena lo escuchaba con paciencia. Luego le preguntó sobre la noche del 5 de noviembre de 1985. La cara de Robert se puso pálida. Su voz se quebró. Él dijo que había un hombre llamado Arthur Blackwood, el hombre que había secuestrado a los jóvenes. Robert le contó toda la historia. Él dijo que Arthur había vivido en los túneles, que los jóvenes fueron atraídos al túnel con la promesa de una fiesta, que Arthur los había secuestrado. Robert dijo que él había sabido la verdad, que había ocultado los hechos para proteger a Arthur. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Robert. Él dijo que había vivido con el remordimiento, con el dolor. Robert le entregó a Elena un mapa dibujado a mano, un mapa de los túneles debajo de la estación, y le dio una dirección que había estado grabada en su mente durante casi 40 años. Era un lugar en las afueras de la ciudad, una vieja casa abandonada, la casa de Arthur Blackwood. La casa que él había usado como su base de operaciones. La revelación de Robert fue como una ola de choque. Elena se llevó el mapa y la dirección. Fue a la policía y les dio el mapa. Les dijo que un hombre mayor en un hogar de ancianos le había dado la información. No mencionó su relación con Sarah. La policía se puso en marcha. Se dirigieron a la casa de Arthur Blackwood. La casa estaba en ruinas, cubierta de maleza. Pero en el sótano encontraron una puerta secreta, oculta detrás de un estante de madera. Una puerta que conducía a un pasillo subterráneo. Un pasillo que los llevó a una serie de túneles interconectados. Lo que la policía encontró en los túneles no fue lo que esperaban. No encontraron un túmulo, encontraron una comunidad, 8 adultos, ahora con casi 60 años. Vivían en los túneles, habían construido sus propios hogares, cultivaban alimentos, tenían agua corriente, tenían electricidad. Los 8 de Northwood no eran prisioneros en el sentido tradicional, habían sido manipulados. Arthur les había dicho que el mundo era peligroso, que estaban a salvo en los túneles. Él los había manipulado, había creado un mundo para ellos, un mundo sin miedo, un mundo sin peligros, un mundo sin libertad, una prisión mental. La policía los encontró y los sacó de los túneles. Los 8, ahora con casi 60 años, se enfrentaron a un mundo que no conocían, un mundo que había cambiado. Se reencontraron con sus familias, los padres, los hermanos, los rostros embelecidos se abrazaron, las lágrimas corrieron. La emoción era avasalladora.
El ADN de los boletos de tren confirmó la identidad de los jóvenes. Las manchas de sangre pertenecían a Sarah. Ella había sufrido un pequeño corte en la mano al intentar escapar de Arthur en el inicio del secuestro. El corte fue superficial, pero la sangre fue el rastro que casi 4 décadas después finalmente llevó a la verdad. La revelación fue un shock para la ciudad. La noticia se esparció como un incendio. La ciudad de Northwood se llenó de periodistas. La historia se convirtió en un fenómeno internacional. El caso de los 8 de Northwood, que había sido un misterio por casi 4 décadas, fue resuelto. Los sobrevivientes, ahora adultos, tuvieron que adaptarse. Tuvieron que aprender a vivir en el mundo moderno. Tuvieron que aprender a usar la tecnología, a interactuar con la gente. Fue un proceso lento y difícil, pero tuvieron el apoyo de sus familias y el apoyo de la ciudad. Arthur Blackwood nunca fue encontrado. Él desapareció en los túneles. Había construido una salida de emergencia. La policía creía que había huido a la floresta, pero muchos creían que había muerto en los túneles. Su destino permaneció un misterio. Robert Evans, el jefe de estación, confesó su papel en la conspiración. Fue perdonado por las familias de los jóvenes. Su confesión fue vista como un acto de redención. Murió en paz. Su muerte marcó el fin de una era. La estación central de Northwood fue transformada en un memorial. Un museo fue creado. El mapa de Robert Evans fue expuesto en un vidrio. Las fotos de los jóvenes, cuando eran adolescentes, fueron colgadas en las paredes. La caja de metal y los boletos de tren fueron el centro de la exposición. La historia de los 8 de Northwood se convirtió en un cuento de resiliencia, una historia de esperanza, una historia de que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra una manera de venir a la luz. La vida de los sobrevivientes nunca más fue la misma. Se convirtieron en símbolos, símbolos de esperanza. Volvieron a estudiar, se casaron, tuvieron hijos, vivieron una vida normal, la vida que les había sido robada. El trauma permaneció, pero encontraron fuerza el uno en el otro. Formaron una familia unida por la tragedia y por la supervivencia. El eco de sus vidas perdidas resuena en los corredores de la estación. Y la verdad, ahora, es parte de la historia de Northwood. La lección que la ciudad aprendió fue la de nunca rendirse a la desesperación, de que la resiliencia humana es más fuerte que cualquier tragedia. La historia de los 8 de Northwood es una historia de supervivencia y de que el amor, la familia y la verdad pueden un día superar la oscuridad.